buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Vamos avanzando paso a paso en este estudio del profeta Jeremías. Estamos viendo en la parte inicial una cantidad de juicios, de sentimientos, de advertencias, pero viendo también la misericordia de nuestro Dios, viendo su gracia, su bondad inmerecida para nosotros y confiando plenamente en que solo Él y a través de Él podemos tener esperanza. Yo les hago una pregunta. Si a ustedes les duele muy fuerte el corazón, ¿ustedes qué hacen? ¿O qué es lo primero que piensan? Si a nosotros nos da una picada muy fuerte en el corazón, lo primero que pensamos es que posiblemente nos vamos a morir, que posiblemente nos va a dar un infarto, que posiblemente tenemos que ser llevados de emergencia a una clínica, a un hospital, porque estamos en una situación de riesgo. El corazón es un órgano muy importante en la vida nuestra y es un órgano también y un miembro muy importante en el tema de la redención, de la salvación. La Biblia dice que el corazón es el órgano más importante que Dios creó para nosotros y que es el órgano que debemos cuidar de manera muy especial. El corazón es muy especial y si a nosotros nos duele, pues nos asustamos. Lo más natural es que si a alguien le está doliendo su corazón, está sintiendo picadas o está sintiendo malestar en su corazón o está sintiendo que su corazón no funciona igual, pues toca buscar ayuda médica inmediata. No podemos esperar, porque sabemos que es una situación muy, pero muy riesgosa, porque es un órgano vital. Yo quiero que nosotros vayamos al capítulo 4, versículo 19, y leamos juntos ese versículo. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Dice así: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Y el tema que yo le daba a la predicación de esta mañana es: me duele el corazón. Me duele el corazón. Porque en varias oportunidades, en el capítulo 4, el profeta Jeremías habla del corazón y habla del dolor del corazón, a tal punto de sentir que se muere el profeta, porque hay un gran dolor y exclama con lamento: mis entrañas, me duelen mis entrañas, me duele el corazón. Y yo quiero que nosotros meditemos en esta mañana de varias situaciones de lamento. Recordemos que una de las claves de lectura del libro de Jeremías son los lamentos. Jeremías es llamado el profeta de los lamentos y es el único profeta en la historia bíblica que escribe un libro que se llama Lamentaciones del profeta Jeremías. Nosotros pudiéramos pensar a priori que Jeremías era un hombre demasiado sensible, demasiado melancólico y que lloraba por todo. Esa posiblemente es la apreciación inicial que tenemos de un profeta que se lamenta y que llora con facilidad. No obstante, lo que la Biblia dice fue que Jeremías vivió en una época histórica muy compleja, no solo por la realidad que vivía el pueblo de Israel y de Judá, sino también por los anuncios proféticos de lo que venía. Y esa situación despertó, provocó una sensibilidad muy notoria en el profeta, de tal manera que él llegaba a momentos de lamentación con facilidad. Estamos en el capítulo 4 y nos encontramos con el primer lamento del profeta Jeremías en el capítulo 4. ¡Ay, ay! Mis entrañas. El capítulo 4 es uno de los capítulos más dramáticos que escribió el profeta Jeremías, donde describe de manera muy figurada y aún poniendo su mano en el corazón, con amargura y con dolor y con mucho sentimiento, un lamento especial por la situación que está viviendo el pueblo y mucho más por la que va a vivir en pocos años en el exilio babilónico. El profeta Jeremías nos va a hablar en este capítulo de lo difícil que es vivir separados de Dios, vivir en rebeldía, vivir ajenos a la voluntad de Dios y de las implicaciones que eso conlleva para toda una nación. Estamos frente al primer lamento del profeta Jeremías. ¡Ay, ay! Pobrecitos,
¿qué vamos a hacer? Me duele el corazón y no sé qué hacer. Estoy en cuidados especiales. Jeremías básicamente en este capítulo va a hablar de 3 tipos de lamento, o 3 tipos de realidades de dolor que están presentes en el capítulo. En primer lugar es el lamento de Dios. Dios es el primero que se lamenta, porque Dios, que es amoroso y perfecto, y que creó al hombre perfecto y para que hiciera su voluntad, tiene que enfrentar ahora la disciplina para un pueblo rebelde y obstinado. Dice la Biblia que Dios se duele en su corazón de ver la maldad nuestra, de ver nuestra obstinación y nuestra falta de arrepentimiento, y que Él tiene que proceder a disciplinarnos. En primer lugar está el lamento de Dios, que siendo santo y justo tiene que ver que su pueblo es inmundo y va a disciplinarlo. En segundo lugar, vemos en este capítulo el lamento del profeta Jeremías, porque Jeremías tiene que ser portavoz de un mensaje que no es bien recibido en una nación. Jeremías se lamenta y dice, ¿por qué a mí me tocó dar semejante mensaje? ¿Por qué soy portavoz o pregonero de noticias tan fatales y tan difíciles para una nación? ¿Por qué en lugar de dárseme un discurso mejor y más agradable, donde yo sea bien recibido y sean mis palabras aceptadas, tengo que ser portavoz de unas noticias tan difíciles? Juicio y destrucción, maldad e invasión sobre una nación. Jeremías se va a lamentar en el capítulo 4, diciendo, no puedo más, no soporto, mi corazón no resiste más de tener que ver la maldad y saber que aún se agudiza el juicio de Dios sobre la nación, y yo tengo que estar frente a una nación rebelde presentando el mensaje. Es el primero de los lamentos de Jeremías. Pero hay un tercer lamento en el capítulo, y es el lamento del pueblo de Israel, que hoy están altivos frente al mensaje, que hoy se muestran firmes y poderosos diciendo no va a venir destrucción sobre nosotros. Todo eso que nos dice no es cierto, matémoslo, silenciémoslo, porque lo que Él nos dice no va a acontecer, pero que en pocos años el pueblo de Israel estará viviendo en el exilio y estarán diciendo, ay, lo que se nos había advertido nos llegó. El lamento del pueblo que vivirá en carne propia y que sus propias familias enfrentarán todo el rigor del juicio de Dios usando como vara de reprensión a Babilonia y haciendo que todas las palabras del profeta Jeremías retumben en sus oídos diciendo ¿por qué no las escuchamos? ¿Por qué no las atendimos a tiempo? ¿Por qué no nos volvimos a Dios a tiempo? No lo hicimos y ahora estamos enfrentando el castigo fuerte de Dios. En este capítulo Dios dice, yo no me voy a arrepentir del mal que les he determinado. Es cierto que me duele en el corazón, pero no me arrepiento de lo que estoy planeando hacer y de lo que he determinado y de lo que he anunciado hacer para ellos. Es muy interesante la figura que se da aquí como un padre que va a disciplinar a su hijo, que sabe que a su hijo le va a doler, que sabe que a él como padre también le va a doler, pero que dice, aunque le duela a mi hijo y aunque me duela a mí, no me arrepiento, lo voy a hacer, tengo que disciplinar, porque si no lo hago, el dolor va a ser mayor. Dios está aquí frente al pueblo de Israel con esa figura relacional diciendo, voy a disciplinarlos. Es muy fuerte la disciplina, es que se han revelado en gran manera, pero no me arrepiento en absoluto de lo que he planeado para hacerles. Interesante, porque vemos allí la misericordia y la gracia de Dios frente a su pueblo. Israel tenía una falsa confianza en este momento histórico de la nación. Tenía una falsa confianza. Ellos decían, todo lo que Jeremías nos dice no nos va a pasar. Es cierto que nos estamos portando muy mal, pero no nos va a pasar. ¿Saben por qué el pueblo de Israel tenía una falsa confianza? ¿O en qué basaban esa falsa confianza? Ellos decían, no es posible que Dios nos destruya. Somos un pueblo elegido. Y como somos un pueblo elegido, no puede pasarnos nada malo. Esa es una mala comprensión de la elección. Es decir, como Dios me eligió, Dios no me puede disciplinar o no me puede corregir. Es un error allí. Otra razón de la falsa confianza del pueblo de Israel es que decían, es que tenemos un linaje. Y venimos del linaje de David, y Dios prometió que del linaje de David vendría el Salvador. ¿Cómo Dios va a destruir esa dinastía? Si Dios destruye la dinastía, se destruye a sí mismo sus planes.
entonces no puede venir nada malo contra nosotros porque estamos cobijados bajo una buena sombra, y es la sombra del linaje davídico, de la dinastía de donde viene el Mesías. Y otra razón de la falsa confianza del pueblo de Israel es: tenemos el templo. Dios ordenó que se construyera un templo donde su presencia estuviera y donde Él ministrara a toda la nación. El templo era el símbolo principal del pueblo judío. El templo constituía el corazón de la adoración de los judíos. Ellos decían: ¿cómo es posible que Jeremías se atreva a decir que viene un juicio y que ese juicio va a acabar con el templo? No puede ser eso, porque el templo es donde Dios se manifiesta. El templo es el corazón de la adoración nuestra, y mientras tengamos templo, podemos vivir como podamos. No importa cómo vivamos, tenemos templo, tenemos dinastía y tenemos elección. ¿Ustedes les parece justo eso, hermano? Eso es como cuando un hijo dice: yo me puedo portar como yo quiera, yo sé que mi papá y mi mamá me aman. Yo sé que ellos me van a cuidar siempre, entonces no me importa cómo yo me comporte, ellos van a velar por mí. Es una mala comprensión del amor divino. Es un error pensar eso, pero era la confianza que ellos tenían. A 100 años atrás, el profeta Isaías había advertido que venía juicio para Israel. 100 años atrás, para el reino del norte. Ahora Judá está recibiendo el mensaje de boca del profeta Jeremías. Ya el reino del norte había sido llevado al exilio por los asirios. Ahora Dios le está diciendo a Judá: miren, 100 años atrás Isaías lo advirtió. Ya el reino del norte, las 10 tribus, fueron llevadas en cautiverio. Ustedes también van a ser llevados si no se arrepienten. Tienen un ejemplo vivo de una realidad cumplida que dio el profeta Isaías. Pero ¿qué dicen los de Judá? No nos puede pasar. Eso les pasó a los del norte porque ellos no tenían dinastía aprobada por Dios. Les pasó a los del norte porque ellos no tenían templo, y les pasó a los del norte porque realmente ellos no son aprobados por Dios. Pero no nos puede pasar a nosotros. Y Jeremías les dice: ay, ay, me duele el corazón, porque efectivamente ese juicio va a llegar sobre ustedes. En el versículo 6 dice: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. Recuerden que en el capítulo 1 hay 2 señales para el profeta Jeremías. Una señal es la vara de almendro, y recuerden cuál es la segunda señal. Es una olla hirviendo, y la faz, dice, está hacia el norte, indicando que el juicio y el castigo para el pueblo de Judá viene del parto del norte, es decir, del imperio babilónico. En Éxodo capítulo 9, versículo 19, dice: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. En este capítulo, el profeta Jeremías va a advertir una devastación muy grande sobre la nación, similar a la devastación que sufrió Egipto con las 10 plagas. Muy similar a cómo quedó la nación devastada, los animales, la vegetación, los ríos, las plantas, las cosechas y aún las familias sufriendo el rigor del juicio divino. El profeta Jeremías va a decir: me duele el corazón. ¿Por qué le duele el corazón al profeta Jeremías en este capítulo? Básicamente por 3 cosas que Dios va a describir en este capítulo, que son la razón o la causa del dolor de Dios y de Jeremías y también del pueblo en el capítulo. La primera razón del dolor del corazón de Dios es ver la indiferencia de su pueblo. Versículos 1 al 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares: vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego,
y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La primera razón que causa dolor al corazón de Dios y al corazón del profeta Jeremías es ver la indiferencia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se había advertido a la nación que venía juicio y que se arrepintieron? Estamos ya en el capítulo 4. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a Judá, vuelve, arrepiéntete? ¿Cómo ha reaccionado la nación hasta aquí? Indiferente. Dice la Biblia, van de aquí para allá, buscan, comercian, compran, viajan, se distraen, pero son indiferentes al mensaje de arrepentimiento. El pueblo de Israel no toma por hecho las palabras que se están dando. Sencillamente no les interesa. Pareciera que Jeremías está desgastándose, dando sus discursos. Pareciera que Jeremías es como una voz solitaria no escuchada. El pueblo no le interesa. Al pueblo le es indiferente el mensaje de Dios a través del profeta Jeremías. Dios les va a llamar la atención y le dice, si se van a volver, vuélvanse. Aún todavía les da otra oportunidad. Y les dice, pero si vuelvan, quiten la maldad de su corazón, vuélvanse en juicio, dejen de estar de aquí para allá buscando respuestas y buscando soluciones como si no tuvieran ya una solución en Dios. El pueblo de Israel, recordemos, había hecho alianzas con otras naciones. Estaban más interesados en intercambios políticos y comerciales. Estaban más interesados en otro tipo de relaciones que en volverse a Dios. El versículo 3 y 4 llama a Dios la atención de manera muy especial a los varones de Judá. Y tanto en el 3 como en el 4 habla a los varones y habla sobre una señal de pacto que el pueblo de Israel había descuidado. Y es la señal de la circuncisión. Queridos hermanos, recordemos que la circuncisión era una señal establecida por Dios para el pueblo de Israel como señal de que pertenecían a Dios y que estaban limpios de la maldad y que no estaban contaminándose con las naciones paganas. Esa señal había sido descuidada. Para ellos les era indiferente aplicar la señal o no. Por eso el versículo 3, Dios les dice que todo varón se vuelva a Dios y circunciden su corazón. Recordemos, queridos hermanos, que la circuncisión que Dios estableció para su pueblo, además de ser una señal física, una señal corporal que marcaba a los miembros del pueblo, era una señal visible, también era una señal espiritual. Era una señal que indicaba que ellos estaban entregados totalmente de corazón a Dios. Y Dios les dice, circuncidaos y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego y los destruya. Este versículo nos recuerda el texto cuando Dios sale al encuentro para matar a Moisés. ¿Recuerdan? En Éxodo, en los primeros capítulos. Dice Dios, circunciden el prepucio de su corazón, no sea que yo salga al encuentro y los extermine. Saben, hermanos queridos, el pueblo de Israel había llegado a una etapa de profunda apatía por las cosas espirituales. Ellos sabían las cosas de Dios, ellos las conocían, las aplicaban por tradición, cumplían los ritos establecidos en la ley. No obstante, lo hacían de manera ritual, lo hacían con indiferencia, lo hacían con profunda apatía, y ellos no están comprendiendo que todas esas ceremonias que ellos hacen, tienen que hacerlas de corazón. Por eso dice la palabra, me duele el corazón. ¿Por qué a Dios le duele ver a su pueblo indiferente? Porque no fue para eso que Dios llamó a su pueblo. No fue para eso que Dios nos llamó y nos escogió. Dios no nos llamó para ser un pueblo indiferente, para ser un pueblo descuidado. Dios no nos llamó para ser un pueblo perdido en las circunstancias del mundo, yendo de aquí para allá, comprando, preocupándonos por nuestros negocios y por nuestras actividades. Dios nos llamó para ser un pueblo que le sirve y que le adora en espíritu y en verdad. La indiferencia del pueblo produce profundo dolor. Algo que nos duele a nosotros y nos impacta es ver la indiferencia de quienes esperamos recibir aprecio o consideración. Dios advierte nuevamente a su pueblo, aunque me duele el corazón por su indiferencia, aunque me duele el corazón porque ustedes son ritualistas,
tradicionales y hacen las cosas no de corazón, mi ira está frente a ustedes y mi fuego se va a encender contra ustedes. Jehová, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese texto nos ayuda a comprender el llamado pactual que Dios hizo para su pueblo, pero cómo Israel, a medida que pasan los tiempos, se va sumiendo en la indiferencia, en el descuido, y se preocupa mucho más por qué piensan las naciones vecinas de ellos, se preocupa mucho más por los intercambios comerciales y por las realidades políticas que de volver a Dios y de circuncidar su corazón, de cortar la maldad de su corazón y entregarse totalmente a Él. En el capítulo 3 de Jeremías, versículo 1 dice, si alguno deja a su mujer y ésta se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues que has fornicado con muchos amigos, ¿habrás de volver a mí? Dice Jehová. Y en el versículo 25 del capítulo 3 dice, yacemos en nuestra vergüenza, nuestra ignominia nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. El pueblo de Israel está viviendo en la vergüenza, no solo de haber dejado a Dios, sino de ser menospreciados por aquellas naciones en las cuales ellos confían. Lo que la Biblia va a decir acá en estos primeros versículos es, ustedes me dejaron a mí, se fueron tras dioses paganos pensando que en ellos estaba la respuesta, y ahora van a ver que todos esos amantes a los cuales ustedes sirven y todos esos ídolos a los cuales se postran van a levantarse contra ustedes y les van a despreciar. Todos esos dioses o esos amantes, literalmente como habla la palabra allí, con los cuales usted se ha acostado, hablando de Judá en términos metafóricos, todos se levantarán contra usted y no le auxiliarán. Y ustedes la única opción que tienen frente al dolor y a la circunstancia es volver a Dios. La palabra hebrea para vergüenza es ser reducido a la nada, perder absolutamente todo y no tener nada. Esa es la palabra que se traduce allí por vergüenza. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel va a enfrentar la total vergüenza, es decir, serán reducidos a la nada, no van a ser exterminados, pero frente a todo el juicio de Dios serán sumidos en la nada. Y Dios les da dos ejemplos muy notorios para el pueblo de Israel. El primer ejemplo es el ejemplo de la agricultura en el versículo 3 y el segundo ejemplo es el ejemplo de la circuncisión. Dice, ¿quién siembra si no ara primero? ¿Quién riega las semillas si primero no limpia y prepara el terreno? Dice, ustedes no tienen un corazón preparado, ustedes no tienen un terreno limpio, ustedes es como si hicieran sus ritos en medio de la maleza y en medio de los espinos, no va a haber fruto. Ustedes son un pueblo ritualista y por lo tanto no hay fruto que honre a Dios. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Queridos hermanos, la indiferencia es vista por Dios como una realidad muy nefasta de un pueblo al cual Dios escogió. Y la Biblia nos va a llamar la atención muchísimas veces que la circuncisión que Dios demanda es la circuncisión del corazón. Que es importante los ritos externos, que las señales visibles Dios las dejó para que las cumplamos, para que las apliquemos y para que las enseñemos, pero que es mucho más importante que esas realidades externas indiquen con seriedad y con notoriedad la obra interna en el corazón.
Deuteronomios capítulo 30, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese texto lo que dice es, Dios mandó circuncidar el corazón. Pero ¿qué es lo que el hombre logra circuncidar? El hombre solamente puede aplicar la circuncisión externa o visible como señal de pacto, pero nunca ninguno de nosotros podrá circuncidar su propio corazón. ¿Quién es el que puede circuncidar nuestro corazón? ¿Quién es el único que puede llegar a lo más profundo nuestro y quitar toda la maldad y la inmundicia de nuestro corazón? ¿Quién es el único que puede impactar lo más profundo de nuestro ser y traernos a la reflexión y hacernos volver en arrepentimiento? Solo nuestro Dios. Y ese texto es un texto de esperanza. Ustedes y yo no podemos cambiar, ni podemos pretender cambiar a otros. Pero Dios que nos llamó y Dios que nos señaló externa y visiblemente, es el único que puede circuncidar el corazón nuestro. Romanos capítulo 2, 28 y 29. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la señal del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Podemos decir en ese sentido que no es cristiano el que viene a la iglesia, o no es cristiano el que trae la Biblia y se sienta en una silla. Es cristiano aquel a quien Dios ha transformado su corazón, ha regenerado su corazón y le ha hecho una nueva criatura. En estos mismos términos de la circuncisión. En Oseas capítulo 10, versículo 12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y en Deuteronomios capítulo 10, versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomios 36, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese texto es un texto maravilloso. Dios no solo circuncida el corazón nuestro, sino que circuncida el corazón de nuestra descendencia, para que amemos al Señor y vivamos para Él. Un corazón incircunciso es un corazón duro, es un corazón indiferente. Cuando el capítulo nos está hablando de la indiferencia del pueblo de Dios, básicamente lo que está diciendo es cómo el corazón del pueblo se fue endureciendo, se fue poniendo más difícil y más impenetrable, al punto que parecía como un terreno árido en el cual no se podía sembrar ni cultivar. Me duele el corazón, dice el capítulo, por la indiferencia del pueblo o por la dureza del corazón del pueblo de Israel. La segunda razón por la cual le duele el corazón a Dios y le duele el corazón al profeta Jeremías es al ver la maldad del pueblo de Israel. Me duele el corazón al ver su maldad. Versículo 5 al versículo 18. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destructor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. En aquel día dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí,
y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Estos versículos, queridos hermanos, describen muy trágicamente la invasión babilónica en Judá y Jerusalén. Dice que ya casi el pueblo está viendo las banderas de los soldados invasores que se están levantando a los alrededores de la ciudad y casi en la entrada de la ciudad. Dice que ya las guardias se han cambiado y hay nuevas guardas en la ciudad, nuevos soldados cuidando y vigilando la ciudad, son soldados babilónicos que están allí. El Salmo dice que están gritando y que el pueblo lo que tiene que hacer es aullar y gritar y lamentarse porque ya están viendo la bandera allí de los ejércitos enemigos. Queridos hermanos, esta parte del capítulo describe de manera muy gráfica y notoria la maldad del pueblo de Israel y la invasión inminente del imperio babilónico. Del norte vienen ejércitos preparados, vienen armados, vienen llenos de carros y de caballos, cantando victoria. Aún no ha comenzado la invasión, pero ya los babilonios cantan victoria y levantan la bandera diciendo, somos victoriosos, vamos a derrotar esta nación. Dios está advirtiéndole a Judá que Babilonia viene y efectivamente los va a destruir. Y efectivamente va a salir victoriosa Babilonia en esta invasión porque Judá está en profunda maldad. En esta primera parte, el pueblo de Dios es advertido y Dios llama la atención a los varones a circuncidarse, es decir, a no ser indiferentes. En esta segunda parte, Dios llama la atención también a los varones, especialmente en cabeza de los reyes, los sacerdotes y los profetas. Dice, el corazón de todos ellos desfallecerá. El corazón de todos ellos quedará aullando, atónitos, y diciendo, ay, ay, verdaderamente nos llegó lo que se nos había advertido. Profetas, sacerdotes y reyes que representan la teocracia divina en Judá van a ser los primeros que dirán, ay, Dios mío, se nos había advertido, nos llegó lo que se nos había anunciado. Qué interesante, queridos hermanos. ¿Por qué esperar ese momento? ¿Por qué los mismos profetas y los sacerdotes y los reyes de Judá esperaron que ese momento llegara si estaban advertidos? ¿Por qué ellos no tomaron en cuenta la palabra y dijeron, si esto viene de Dios, es verdad? Atendamos la palabra, arrepintámonos. Dice la Biblia que ahora sí se van a vestir de cilicio, pero no en arrepentimiento, sino en dolor. Dios les había dicho, vístanse de cilicio y siéntense sobre ceniza y esparzan ceniza sobre su cabeza en señal de arrepentimiento, de que se vuelven a Dios. Dios les está diciendo aquí, no lo hicieron, ahora lo van a hacer, pero no en arrepentimiento, sino expresando su dolor. Sentados y vistiéndose con ropas ásperas, en luto y dolor, con muchísima angustia, diciendo, vino lo que nosotros no queríamos y no esperábamos. El salmista en el versículo 10 va a levantar un lamento, que es el lamento del pueblo diciendo, ¿por qué nos has engañado? Miren, queridos hermanos, cuando vienen las adversidades, nosotros la tendencia natural es responsabilizar a Dios de esas adversidades. La tendencia natural nuestra es decirle, Señor, pero es que usted no me advirtió, usted no me dijo, ¿por qué no me protegió? ¿O por qué a mí? Eso es lo que va a hacer el pueblo acá. Se va a lamentar y decir, ay, ay, Jehová mío, Jehová Dios, en gran manera nos has engañado,
o has engañado a este pueblo? La pregunta es, ¿Dios ha engañado al pueblo? ¿Es que Dios no usó todos sus recursos y sus medios para advertir al pueblo oportunamente? ¿Es que Dios maliciosamente está haciendo que Babilonia avance y los invada y los destruya? ¿Quién fue el que engañó a Judá y a los reyes? ¿Fue Dios? ¿No fue su propio corazón el que los engañó? ¿No eran los falsos profetas que estaban a la orden del día, que eran respaldados por los reyes de Judá y que pregonaban paz, paz? ¿No fue que el pueblo dijo, en lugar de escuchar la voz solitaria de Jeremías, que nos habla juicio y destrucción, sigamos a esos profetas que nos hablan de paz? Es mucho mejor, es más placentero, es más encantador escuchar un discurso atractivo, escuchar un discurso de prosperidad. Es mucho más bueno y gozoso para nuestro corazón pecaminoso escuchar un discurso donde nos dicen te va a ir bien, vas a prosperar, todo te saldrá bien. Detrás de esos discursos y de esos que presentan esos discursos hay cantidades innumerables. Hay multitudes siguiendo esas voces, yendo de aquí para allá, escuchando los discursos que a nuestros oídos son atractivos. Pero cuando viene juicio y destrucción decimos, Dios nos engañó. ¿Por qué Dios permite que el pueblo sea engañado? Dios había podido tapar la boca a esos profetas falsos. Dios había podido hacer como en la época de Elías con los profetas de Baal, que cayera fuego del cielo y destruyera sus sacrificios y destruyera a sus profetas falsos. ¿Por qué Dios no lo hizo en esta oportunidad? ¿Por qué Dios permitió que estos profetas falsos progresaran, se enriquecieran y llevaran tras sí multitudes? ¿Por qué Dios permite que hoy falsos profetas también engañen a multitudes de personas, diciendo paz, paz, riqueza y abundancia, todo te va a ir bien, no te preocupes cómo estás? Pero la Biblia dice, viene destrucción, viene espada. Y entonces vamos a culpar a Dios diciéndole, usted no me advirtió, usted no me defendió. Dios no engaña a su pueblo, queridos hermanos. Dios nunca engaña a sus hijos. Dios es incapaz de hacerlo porque Él es un Dios justo y santo y perfecto. Dios nunca nos engaña. ¿Saben quién nos engaña? Nuestro propio corazón y la maldad de nuestro propio corazón. Cuando escuchamos dos discursos, nuestro corazón engañoso nos hace inclinar hacia el discurso que nos parece más favorable. Cuando escuchamos dos opciones, nuestro corazón engañoso y malicioso nos hace decir, yo creo que esta es la decisión que debo tomar. Nunca nosotros tomamos la opción más difícil o más compleja o la opción imposible, porque nuestro corazón pecaminoso nos dice, es más suave la opción, es más atractiva, es por aquí que te va a ir mejor. ¿Saben? El profeta Jeremías va a decir, me duele el corazón. Y lo ratifica una y otra vez acá. Y la razón segunda es por la maldad del pueblo de Israel. No solo todo el pueblo se ha desviado y se ha dejado engañar, sino que los primeros que se han engañado han sido los sacerdotes, los reyes y los profetas. Me duele el corazón que teniendo un profeta como Jeremías y como Isaías y como Sofonías y muchos otros profetas que antecedieron a Jeremías y otros contemporáneos, voz de Dios, voz fiel y segura, ellos se vayan tras el bullicio de un lado para otro buscando alternativas mejores. ¿No es igual lo que nos pasa hoy a nosotros, hermanos? ¿No es igual lo que nos acontece que teniendo la palabra y teniendo el mensaje claro y seguro, nos vamos tras de otros consejeros? Si alguien nos da un consejo favorable, bíblico, nosotros decimos, no, yo quiero escuchar otras opciones. Yo quiero tener el beneficio de la duda. Y quiero ir tras otros que me den un consejo que probablemente me tranquilice y me llegue al corazón. Eso es la maldad de nuestro corazón. En primer lugar, un corazón endurecido, indiferente. En segundo lugar, un corazón sucio, lleno de maldad, lleno de intencionalidad pecaminosa.
tras del cual el pueblo se ha ido y por lo tanto acarrean de manera segura el juicio divino. ¡Ay, ay! Viene espada y destrucción. Pero ellos habían dicho, no viene espada. Y Dios dice, se lamentarán, porque les va a llegar lo que ellos no esperan, porque están tras su obstinado corazón. En Jeremías capítulo 23, versículo 17, dice la Biblia, que el pueblo dice atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice que tendréis paz, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá el mal sobre nosotros. Y Jeremías 14:13, Señor Jehová, mira que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Queridos hermanos, nosotros vivimos en una época similar a la de Jeremías, donde hay muchos profetas a la vuelta de la esquina, profetas al por mayor, al gusto del consumidor, diciendo, paz, paz, todo bien, te irá bien. Pero son pocos los profetas puestos por Dios que se levantan y dicen, si no se arrepienten, si no limpiamos nuestro corazón, viene juicio y viene reprensión. La pregunta es, ¿a quién escuchamos? ¿Escuchamos la voz segura y fiel de Dios? ¿O nos vamos tras las múltiples voces que nos engañan y nos confunden? Me duele el corazón. Es el lamento del profeta Jeremías. Y la tercera razón por la cual Jeremías va a manifestar el dolor profundo de su corazón es por la necedad del pueblo de Israel. Primero, por su indiferencia. Segundo, por su maldad. Y tercero, por su necedad. Dice, no solo son indiferentes, no solo son pecaminosos o sucios en sus determinaciones, sino que además de eso son necios. Es decir, torpes, rebeldes, parecen insensatos, parece que no tuvieran conocimiento o entendimiento. Versículos 19 al 31. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. El estruendo de la gente y de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antinomio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ¡ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Esta tercera parte del capítulo describe la terrible necedad del pueblo de Israel. Y yo no sé si usted tuviera el valor de describir así a uno de sus hijos, diciendo es que Dios me dio un hijo necio, rebelde, terco y obstinado, es un insensato. No sabe hacer lo bueno, es un necio. Todo lo que hace que le parece mal, que le parece bien, es una necedad. Yo creo que nosotros no tenemos el valor de describir a uno así a nuestros hijos.
Pero la Biblia dice que Dios describe así a su propio pueblo. Dios dice, este es un pueblo rebelde y obstinado. Son necios, no me conocen, son ignorantes. Y pudiera usar otras palabras más fuertes. Dice, es un pueblo necio, que viendo todo y viendo las advertencias y conociéndome a mí, no hacen nada para volver a mí. Y el capítulo va a tomar ejemplos de Génesis capítulo 1 y 2, va a tomar unos ejemplos y una referencia de Génesis capítulo 3 cuando la caída de Adán y Eva, va a tomar ejemplos de Éxodo en los primeros capítulos con las 10 plagas, va a tomar unos ejemplos de Elías para decir, yo lo que les estoy hablando, les cumplo. Han tenido ejemplos de juicios, y de juicios nacionales, y de juicios que han afectado a naciones vecinas y enemigas. ¿Por qué no tienen en cuenta mi voz? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué si les advierto una y otra vez, ustedes se van tras su mal corazón? Necios. Fuerte como Dios describe a su pueblo y como nos trata. Dios nos trata así a nosotros. Porque nosotros nos llamamos sabios, pero la sabiduría nuestra es para el mal. Pero no tenemos sabiduría para el bien. Este capítulo nos muestra la profunda incapacidad del pueblo de Dios. Un pueblo redimido por gracia, pero profundamente incapaz para volverse a Dios y profundamente incapaz para hacer el bien. Esta frase, sabios para el mal, pero necios para el bien, es una frase terrible, trágica, que muestra la realidad nuestra también, hermanos. Ustedes y yo somos igualmente sabios para el mal, pero necios para el bien. ¿Quién de nosotros puede hacer el bien? ¿Quién de nosotros se propone hacer el bien y lo logra? ¿Hay alguno aquí? Ninguno. Somos sabios todos, pero para hacer el mal. Somos buenos para ocultar, somos buenos para meditar cómo tener riquezas, somos esforzados para nuestros propios bienes, pero somos necios, insensatos, torpes, incapaces de hacer el bien. Entonces, como dice la palabra, ¿qué harás? Versículo 30. ¿Qué harás? ¿Quién puede ayudarnos frente a nuestra total incapacidad? ¿Quién puede socorrernos? ¿De dónde viene nuestra ayuda y nuestro socorro? ¿Puede el pueblo de Israel con este discurso amenazante arrepentirse? ¿Es posible que ellos lo logren? ¿Es posible que Jeremías, con toda la emoción y la sensibilidad y posiblemente con lágrimas en su corazón, expresando todo el dolor entrañable que tiene, logre que el pueblo de Israel cambie de opinión y se arrepienta? ¿Pueden los ruegos de una madre hacer que sus hijos cambien? ¿Pueden los ruegos de un padre o las amenazas de un padre o la disciplina de un padre hacer que sus hijos cambien y reaccionen? La respuesta es no. La pregunta que Dios mismo hace para Judá, entonces, ¿qué harás? Queridos hermanos, esa es nuestra esperanza. Nosotros no podemos, pero Dios todo lo puede. Esa es nuestra gran esperanza. En medio del canto de victoria de nuestros enemigos, en medio de todos los enemigos y los ejércitos que nos rodean y levantan bandera y suena la trompeta diciendo los derrotamos, lo logramos, los destruimos, los vimos por el piso, los volvimos nada, están en vergüenza. ¿Saben cuál es nuestra esperanza? Jesucristo. Porque los enemigos no podrán prevalecer contra el pueblo de Dios. Contra aquellos a quienes Dios ha llamado y ha circuncidado su corazón, a ellos y a su descendencia, los enemigos nuestros no podrán prevalecer. Prevalecen temporalmente. Pareciera que están ganando ventaja y que van a triunfar, pero en términos definitivos nunca podrán prevalecer. Dios llama nuevamente a Israel y les dice, aunque ustedes vean todas esas circunstancias amenazantes, yo estoy con ustedes. Y yo les voy a sacar de eso. Yo les voy a dar victoria. Y Dios comienza y les dice, en la parte final del capítulo, les dice, aunque ustedes se vistan muy bien. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ahora ya no usaba ropa de Judá. Ahora la traían importada de Babilonia.
y se vestían muy bien con ropas importadas y se engalanaban y se maquillaban muy bien. Le dice, aunque se vistan muy bien, aunque se maquille muy bien, todo eso es mero maquillaje, porque yo no quiero eso, yo quiero es su corazón. Ustedes pueden dar la apariencia de que están bien, ustedes pueden dar la idea de que están bien, sin embargo, están siendo menospreciados por todos aquellos a quienes sirven. Queridos hermanos, la parte final del capítulo nos da un ejemplo muy interesante, porque las primeras partes estaba dando ejemplos comprensibles para los hombres: la agricultura, la circuncisión, los caballos, los carros, la guerra, la trompeta, los ejércitos. Ejemplos de agricultura, ejemplos de militares, para dar a comprender a los hombres la realidad de la guerra y la inminente amenaza para el pueblo de Judá. Pero el capítulo cierra dando un ejemplo que solo es comprensible por las mujeres. La mujer que está dando a luz a su primer hijo. Es muy interesante que primera parte muestra y da el lamento y nos explica con lujo de detalles que es una realidad toda la circunstancia difícil para el pueblo de Israel. Los hombres lo tienen que comprender. Son los hombres los llamados a tomar actitudes y lugares de autoridad y de prominencia para el arrepentimiento y para volver a Dios. Sin embargo, el capítulo termina dando un ejemplo para las mujeres. Dice el capítulo de la siguiente manera en el versículo 31: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, que se lamenta y extiende su mano y dice, ¡ay ahora de mí! Y ustedes, mujeres que han tenido hijos, pueden recordar sus partos y recordar las situaciones angustiantes donde la vida de ustedes estuvo en riesgo, o donde ustedes sintieron que se morían, y donde ustedes sintieron que nadie podía comprender y auxiliarles en ese dolor, especialmente con el hijo primero, donde hay tanta incertidumbre por cómo será el parto y cómo será toda esa experiencia, especialmente por la situación difícil de cómo será ese momento. Dice la Biblia que es tan complejo el dolor de juicio que viene sobre Judá, que es como una mujer que está dando a luz a su primer hijo y toda la nación la escucha. Como si estuvieran monitoreándola y sacando a la luz pública toda la angustia y el dolor. Gritando de manera angustiante, lamentándose y abriendo sus manos y diciendo, no puedo hacer nada. Casi como entregándose, diciendo, ay de mí, no tengo nada que hacer. Y ustedes, mujeres que han tenido sus hijos, saben que así es. Que muchas de ustedes se han visto a la muerte dando sus hijos. Muchas de ustedes médicamente han dicho, no hay nada que hacer. Pero Dios las ha traído aún de la muerte y están aquí. Pero que ustedes han dicho, ay de mí y ay de mi bebé. ¿Saben, queridos hermanos? Los gritos de lamento del profeta Jeremías nos hacen doler el corazón. Porque Dios nos está diciendo, no busquen apoyo en ninguna alianza estratégica. No piensen que con su propia sabiduría van a poder resolver las cosas. No sean necios, no sean más torpes, entréguense a mí. Entréguense a mí, porque ustedes no podrán circuncidar su corazón, solo yo podré hacerlo. Ustedes no podrán velar por su descendencia, solo yo podré hacerlo. Ustedes son como una mujer de parto, que nadie podrá devolverle la vida y las fuerzas, solo yo podré hacerlo. Por eso el capítulo expresa un profundo lamento, me duele el corazón. Y por eso el versículo 19 dice, mis entrañas. Porque es justo de allí donde la mujer tiene a su hijo durante 9 meses, en las entrañas. Por eso solo las mujeres pueden amar entrañablemente y aún dar su vida por sus hijos, porque tuvieron ese privilegio, ese regalo divino de tener a sus hijos 9 meses en sus entrañas. Ay de mí, me duele el corazón. Queridos hermanos, hay 2 cosas por las cuales usted se puede doler hoy. La primera cosa por la cual usted se puede doler hoy es por su indiferencia, por su maldad y por su necedad. Y usted decir, Señor, perdóname. Usted puede hoy quebrantarse
doler su corazón, afligirse y decir, mis entrañas, me duele el corazón de ser tan rebelde, tan necio, tan pecador, y me vuelvo a Dios y me aparto del pecado. Y Señor, suplico tu misericordia. Ese es el primer motivo de dolor que sería genuino y que es lo loable que Dios demanda de nosotros hoy a través de su palabra. Pero si usted prefiere, usted puede esperar un poquito y usted puede tener el segundo dolor, que es el dolor del castigo y de la reprensión, que es el dolor severo de la reprensión de Dios sobre nosotros, trayendo juicio y trayendo su vara y su fuego sobre nosotros para que nos arrepintamos. Nosotros podemos esperar ese segundo dolor y decir, yo no me arrepiento, no quiero quebrantar mi corazón, yo voy a esperar el segundo dolor. Voy a esperar que Dios con su vara me azote y me traiga arrepentimiento. Ese segundo dolor esperó Judá y sufrieron demasiado. Ese segundo dolor esperó Judá y fueron 70 años de duelo y de dolor y de luto interminable. Dice la Biblia que muchos de ellos cayeron en depresión, muchos se angustiaron, muchos agonizaron, muchos desfallecieron durante largos años de juicio y de dolor. ¿Cuál lamento quiere usted tener hoy? ¿El de arrepentimiento? Quiera Dios que fuera eso. Quiera Dios que ustedes y yo hoy nos lamentemos diciendo, Señor, somos pecadores. Nuestro corazón es duro y rebelde y no podemos cambiarlo. Ten misericordia de nosotros. Este capítulo, además de ser un capítulo de lamento y de profunda angustia, es un capítulo de esperanza, porque Jesucristo es nuestra esperanza, porque el Señor que nos llamó nos circuncida y Él nos llama al arrepentimiento. Y aun si fuese necesario que Él nos azote, dice la Biblia que Él azota al que ama, y es un acto de misericordia la disciplina correctiva. Si es necesario, y si alguno de nosotros no puede quebrantarse, o Dios no lo llama al quebranto de arrepentimiento y permite el juicio, pues es un juicio misericordioso, compasivo, porque Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El profeta Jeremías dice, ay, ay, me duele el corazón. Queridos hermanos, posiblemente nosotros somos causa de dolor también, por nuestra propia rebeldía. Posiblemente nosotros como hijos somos causa de dolor para nuestros padres. Posiblemente nuestros padres lloran y les hacemos doler el corazón por nuestra propia rebeldía y por nuestra necedad, por nuestra soberbia y por nuestra maldad. ¿Cuál es el llamado? Si se vuelven a mí, vuélvanse. Versículo 1. Si se vuelven a mí, vuélvanse. O sea, no duden, o me vuelvo o no me vuelvo, no anden de aquí para allá. Si se van a volver, vuélvanse de corazón, porque yo los recibo. Y usa la figura de la mujer repudiada, que legalmente no se debía recibir, pero Dios dice, aún así, si se vuelven, vuélvanse. Si se arrepienten, arrepiéntanse. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tu palabra no puede ser más clara para nosotros. Tu palabra no puede ser más contundente para nosotros y más gráfica. Tu palabra nos muestra lo que tú eres y lo que tú haces y lo que nunca dejarás de ser. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra nos muestra nuestro malvado corazón y nos desnuda profundamente y nos da una radiografía muy ilustrada de lo que es nuestro corazón. Malvado, indiferente, rebelde, malicioso, necio. Señor, pero tu palabra frente a la gravedad de nuestro pecado y frente a esa radiografía patética de nuestra obstinación frente a ti, nos muestra, Señor, tu propio corazón. Tu palabra nos muestra el Evangelio. Tu palabra nos muestra a Jesucristo. Y tu palabra nos muestra hoy que tú nuevamente nos invitas a volver al arrepentimiento. Que tú nuevamente nos enseñas que eres tú quien circuncida nuestro corazón. Tu palabra nos muestra que pese a la reprensión y pese a la maldad de nuestro corazón y al juicio, tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios justo. Señor,
cuánto dolor causamos a ti por nuestra maldad. Cuánto dolor causamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que entregó su propia vida para perdonar nuestras maldades. Cuánto dolor causamos a los que nos rodean, a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Cuánto dolor causamos. Probablemente, Señor, nuestros padres, nuestros hijos, probablemente también nuestros líderes en las iglesias, muchas veces han dicho, ay, ay, me duele el corazón de ver estos hijos, de ver esta iglesia. Señor, ten misericordia de nosotros. Doblega nuestro corazón a ti, Señor. Lávanos y seremos limpios. Quita la maldad de nuestro corazón. Danos esperanza para que no tengamos que lamentarnos como Jeremías, como el pueblo de Israel, y para que no tengamos que lamentarnos como la mujer que está dando a luz a su primer hijo. En este capítulo nos llamas a nosotros los varones a levantarnos, Señor, y a comprender tu palabra y a asumir la posición que tú has dado para nosotros. Y llamas a las mujeres a confiar únicamente en ti, a abrir sus brazos y entregar solamente su vida y su esperanza en ti. Señor, gracias, porque antes de reprendernos y de disciplinarnos, nos das tu palabra. Tu palabra florece como almendro, antes que la olla hirviente del juicio se derrame sobre nosotros. Gracias por esta iglesia. Gracias por mis hermanos que me escuchan y que pueden recibir tu palabra juntamente conmigo y que nos muestres a Cristo Jesús, que mitiga nuestras lágrimas, que seca nuestras lágrimas y comprende nuestros lamentos. Señor, no nos dejes llegar al desfallecimiento de nuestro corazón. Permite que nuestro corazón se vigorice en tu palabra y se levante y se afirme en tu palabra, y que nuestro corazón sea fuerte y firme en la palabra, en el evangelio que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús.